Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Hola chicos, quería contarles una historia que a su vez me contaron a mí hace mucho tiempo. Resulta que alguna vez fui a visitar a un amigo y en la casa me causaba curiosidad que había una guitarra, ¿sí? Pero una guitarra muy vieja, muy vieja colgada en la pared. Alguna vez tuve la intención de tocarla y me detuvieron totalmente, me dijeron que no podía tocar esa guitarra, que era una reliquia. Algún día ya me dio mucha curiosidad y quise preguntar por qué tan prohibido era tocar esa guitarra. Y me contaron la historia. Resulta que esa guitarra perteneció a una mujer de la familia que también hace mucho tiempo había muerto. ¿Y de dónde salió la guitarra? Esa es la idea. Resulta que me contaban que esta niña cuando era muy pequeñita, muy pequeñita, era una casa grande como en un campo y cerca de la casa había un roble grandísimo, un roble muy grande. Y a ella le gustaba mucho jugar ahí, siempre jugaba con sus juguetes, siempre jugaba al lado, jugaba recolectando las hojitas, las ramas, hacía caminitos, dibujaba incluso en el tronco. Y alguna vez pues, el papá se daba cuenta que cuando ella se iba para la escuela, ella se iba muy triste y siempre se quedaba mirando su arbolito cada vez hasta que ya lo perdía de vista y entraba al colegio. Entonces el papito se le ocurrió una gran idea, se buscó un lazo y se buscó una llanta de un carro y adivinen qué, le hizo un columpio. Cuando la niña volvió, imagínense la felicidad de la niña, muy feliz y prácticamente no la podían sacar de ese árbol y ella era muy feliz columpiándose. Pero no solamente ella era feliz, porque su papá también era feliz al escucharla cantar en el árbol. Y no solamente ellos dos eran felices, porque el arbolito, el gran roble, también era muy feliz escuchándola como cantaba, escuchando la música que decía cuando el lazo chillaba entre las ramas y el caucho, y con los sonidos que ella hacía con los pies cuando los arrastraba. Tanto así que el árbol de vez en cuando dejaba caer hojas para acariciarle su cara, era como una forma de consentirla. Y bueno, y así pasó mucho tiempo, pero resulta que un día cuando la niña se fue al colegio sus papás se dieron cuenta que el árbol estaba creciendo mucho más y las raíces ya se estaban metiendo debajo de la casa y estaban empezando a agrietar las paredes, estaba afectando la construcción y no hubo más remedio que llamar a un leñador y tumbar el árbol. Lo tumbaron completamente, pues no había nada más que hacer. Cuando la niña volvió corriendo otra vez a montarse en su columpio, se dio cuenta que la llanta estaba en el piso y se puso muy triste y comenzó a seguir la línea del lazo con sus ojitos hasta que se dio cuenta que el árbol estaba totalmente en el piso. Eso la destrozó totalmente. Sufrió mucho, lloraba, salió corriendo y se metió en su cuarto y los papás preocupados, el papito preocupado, pero él sabía que no podía explicarle esas cosas, era muy niña aún para entender. Y el papá le compraba regalos, le daba postres y de todo, pero la niña no comprendía razones. El papá muy triste se la pasaba también en el patio mirando el árbol y un día con su navaja comenzó a molestar en el tronco hasta que se le ocurrió una grandiosa idea y comenzó a trabajar y a trabajar muchísimo y duró días trabajando y la niña no salía y el papá no salía del patio. Resulta que por fin terminó una gran obra. El papito lo que hizo fue, con la misma madera del árbol del gran roble, construyó una muy hermosa guitarra y comenzó a tocarla cuando la niña escuchó, por fin después de muchos días se asomó a su ventana y vio a su papá con la guitarra. Ella comprendió lo que había hecho y bajó lentamente y se acercó, pero no se atrevía aún a hacer nada, porque ella, sin embargo, seguía pensando en su gran árbol, en su gran amigo. El papá no sabía qué hacer porque ella tampoco se arrimaba, se les faltaba un poquito para completar la historia. El papá tuvo otra grandiosa idea. ¿Y cuál fue la idea? El papá vio que estaba el lazo en el piso y lo que hizo fue cogerlo y con este le hizo una correa, una cuerda a la guitarra y
se la puso a la niña en el cuello. Cuando la niña sintió esa correa en el cuello colgando la guitarra, sintió una especie de magia, sintió algo muy, muy fantasioso y comprendió lo que estaba pasando. Se dio cuenta en ese momento que las cosas habían cambiado, pero que aún podía ser feliz. Antes ella era la que se columpiaba en el árbol y ella cantaba y le daba sus hermosas melodías. Ahora el árbol era el que se columpiaba en ella como con una forma de guitarra y también le brindaba unas hermosas melodías. Y desde ese momento la niña por fin volvió a ser feliz. Y antes mejor, porque ahora no tenía que dejar a su amigo árbol en el patio de la casa, sino que se lo podía llevar a todos lados. Esa es la historia, niña. Muchas gracias.